Hay objetos que han ido pasando un poco de historia de ser masivos, como esto que tengo en mis manos, que es una obra que trata de un personaje que en 2024 debería ser más conocido. No es una historia tan popular quizás, pero sí es súper importante. Estoy hablando de historia no solamente del acordeón, estoy hablando de Tello Mena. ¿Quién es Tello Mena? Si usted no lo reconoce, bueno, estamos con el autor de este libro porque queremos ahondar más que la historia de Tello Mena, es lo que representa esta versión de este Chile que solemos dejar de lado muchas veces y que en 2024 es muy sano saber de dónde venimos. Y Tello Mena es un personaje que habla mucho del Chile de Violeta Parra, del Chile del folclore y sobre todo de que todos somos diferentes en un país tan largo como Chile, ¿sí o no? ¿Cómo estás, Claudio? Así es. Muy bien y agradecido de que hayan aceptado hablar de mi abuelo, además. Eso quería decirte, no sabía, estoy medio nervioso porque siento que Tello Mena, para la gente que no lo conoce, al menos para los que nos gusta el folclore y entendemos que estos son diferentes capas, que desde el norte al sur, desde los vientos del norte, las guitarras y el acordeón del centro-sur, somos generaciones diferentes, de historias diferentes, de experiencias diferentes, pero Tello Mena, tu abuelo, unió muchas de estas historias y las llevó al lugar popular, y eso es muy importante en este libro, y me interesa mucho en tu historia familiar hablar de la importancia de recordar a personas que realmente son educación. Mi abuelo tiene un sinfín de anécdotas de personas que conoció, de amigos, de colegas músicos, y algunos están retratados ahí en ese libro, porque muchos de ellos se fueron de esta tierra sin un reconocimiento, sin haber quedado escritos en algún libro o sin que se les haya dado alguna distinción. Entonces, la historia de mi abuelo es la historia de muchas personas. Muchas personas también se van a sentir identificados ahí, porque mi abuelo, que nació en el campo, cuenta sus inicios en el acordeón. Su abuelita tocaba con la guitarra parada, tonadas y cuecas. Después llegó a Santiago, un provinciano, se encuentra con los puntillanos, un conjunto que recorrió mucho en nuestro país, llevando la música chilena. Entonces son historias que se unen con muchas otras historias, y desde Punta Arenas, desde Chiloé, ya nos están pidiendo el libro, y son lugares que ha recorrido mi abuelo y ha dejado esta semillita de amistad, de música, y que hoy día se ve retratado en toda esta gente que nos ha contado un poco también de la historia de personajes como Tello Mena, que ahí hablan grandes figuras como Hernán Bamonde, la Tita Martínez del dúo Mutrún de Constitución. Son músicos que recorrieron y dieron su vida a la música, a la tonada, a la cueca, al acordeón, al arpa, a la guitarra y mucho más. Y esto que es la biografía de Tello Mena, que lleva por título Con el acordeón al hombro, nos cuenta un poquito de eso, pues, y cómo eran esas fiestas, esas formas que se usaban antes para grabar, para llegar al disco, cómo llegó a la televisión, después cómo vuelve a su tierra, porque los provincianos siempre añoran volver, y mucho más. Bueno, santiaguino es así, preguntémosle a Violeta Parra. Claudio, te quiero preguntar algo para que, en el fondo, la idea de esto, de hecho, este gran libro es como una especie de homenaje visual sobre todo, que es una invitación más que de aventurarse, a incentivar a buscarlo. Mira, lo voy a abrir un poco para que vean, ahí está toda una cultura. Y te quiero preguntar, vamos a ver un video primero para que la gente que no conoce a tu abuelo empiece a relacionarse y a asimilar de lo que queremos hablar. Mira, veamos un video y te quiero hacer una pregunta un poco para las nuevas generaciones. En una gran isla allá por el sur, donde todo es dicha y todo es amor, allá vengo mis seres queridos. Claudio, mira, aquí estamos viendo una imagen gráfica donde yo quiero hacer la relación entre la música de tu abuelo con lo que está de moda hoy día, que es como el trap, por ejemplo, el reggaetón. Porque yo te confieso, llegó un acordeón a mi casa hace un par de semanas y claro, es de viento. Conozco algo toco un poco de música y me llamó la atención que, claro, tiene los bajos a un lado, que claro, es de viento, el otro lado del teclado, que es como un MIDI, que es lo que se usa para hacer trap.
Básicamente, claro, es otra tonalidad, otro ritmo, pero finalmente el instrumento es muy parecido, simplemente que es simplificado. O sea, finalmente si uno hace relaciones lo que ve, lo que escucha, la historia siempre va relacionada y va comunicada, y lo que yo veo ahí es perfectamente lo asimilo o lo que uno ve en un atril hoy en día y con un computador. Es finalmente el mensaje y la historia se conecta, y el arte eso es lo que tiene. ¿Cómo llega al acordeón tu abuelo? ¿Por qué se mantiene? ¿Y por qué es importante hacer este reconocimiento y ver en cómo evoluciona un instrumento que hoy día perfectamente lo relaciono con un MIDI, que es un teclado perfectamente con bajos y básicamente un par de agudos? Yo creo que todo tiene una relación en algún punto. Mi abuelo tiene 91 años y toca el acordeón al igual, de la misma forma en que comenzó a los 9 años, imagínense, por allá en la provincia de Yanquihue. Claro que comenzó con un acordeón de una sola hilera, de estas acordeones de botones, que podía tocar en un solo tono. Ahora ya tiene un acordeón, tiene varias acordeones ya, entre ellas una de 120 bajos. Entonces todo va cambiando y sus anhelos se van cumpliendo también. Él siempre añoró tener muchos acordeones y ahora está cumpliendo parte de ese sueño. Y ha llegado mucha gente a su casa para ver cómo es esto del acordeón. Allá en Chiloé es un instrumento muy popular que está más vigente que nunca. Y al mismo tiempo mi abuelo se relaciona también con otras músicas, porque de repente hemos ido a ver espectáculos de rap, de funk, Eso iba, y de él lo hecho. toma muy bien. Y de todas maneras siempre él encuentra una relación con lo que él ha hecho dentro del folclore, que es contar una historia, ir relatando lo que pasa, los acontecimientos históricos tal vez de nuestros momentos. Hoy día se ocupan estas nuevas formas y él ocupó alguna vez la cueca para eso. Él fue la Entonces, conexión, de hecho. Perdón, Claudio, quiero hacerte una pregunta en honor al tiempo. A las nuevas generaciones, ¿por qué, qué se debe hacer? ¿Escuchar a tu abuelo? ¿Se debe leer su historia, su investigación? Recordar que el folclore antes se basaba en investigaciones, era un proceso mucho más complejo. Toda la información que hoy día está en la red, lo que entendemos como música, es por personas como tu abuelo que recorrieron lugares sacando estas historias que están por perderse. Creo que nuestra misión es que eso no se pierda, se mantenga y siga creciendo, porque la música finalmente es un relato de emociones cuando las palabras no alcanzan, y si todos estamos en el mismo lugar, el relato siempre es el mismo, o sea, simplemente evoluciona, no son diferentes. ¿Qué hacemos? ¿Lo leemos, lo escuchamos? ¿Por dónde se le entra a la historia y a la carrera de tu abuelo? Los que tienen la oportunidad de visitar Ancud van a poder conocerlo en persona, y hay muchas personas que lo conocen por los videos por ahí de la ruta del acordeón y el libro. Ahí ustedes van a ver y graficar todos estos 91 años de música, de historias y de tanto cariño que él ha entregado a través de su acordeón. Yo creo que el libro es lo que queríamos, es como un sueño hecho realidad para que todos conozcan la historia de Tello Mena, que sigue más vigente que nunca con su canto. ¿Qué te parece la recepción que ha tenido este libro, que bueno, fue editado hace poco, básicamente? ¿Cómo ha sido? Es precioso, es de un arte increíble, es de realmente un lujo. Se agradece que salgan todavía y se la jueguen personas por apoyar este tipo de iniciativas, pero lo importante es que esto llegue a la mayor cantidad de cabezas posibles, de lecturas, de personas, de colegios. ¿Qué te ha parecido y qué es lo que falta para que este libro sea aún más trascendente de lo que ya es? Esperamos que llegue a muchas escuelas, a muchos jóvenes, a muchos niños, para que conozcan y sepan que hay gente que hizo tanto por nuestra cultura y que hoy día están en esta forma. Es un libro que tiene muchas fotos, más de 200 fotografías, donde se retrata la historia de un músico que la ha recorrido y que tiene harta trayectoria, pero que lo principal ahí es el cariño. Así que esperamos que llegue a mucha gente. La recepción ha sido magnífica y mejor de lo que esperábamos, así que esperamos que siga siendo así. Te quiero agradecer, Claudio. Básicamente, para cerrar, ¿alguna actividad que tengas próximamente durante el verano con tu abuelo en promoción del libro? En febrero estaremos durante todos los fines de semana recorriendo fiestas costumbristas y vamos a hacer un lanzamiento oficial allá en su tierra, Ancud.
Bueno, te quiero agradecer, decir que esto es más que la historia de un folclorista, de un artista, de la historia del país en un tiempo determinado. La cultura es educación, es un retrato, no se juzga, se retrata lo que estaba pasando y eso, tu abuelo, es importante. Aquí está el libro, El hombre del acordeón. Gracias, Claudio, y la invitación es que la gente vaya por esta obra de arte, muchas gracias, y que lo véalo. Es realmente un libro, un lujo para empezar. Estos libros que sirven para que la gente se adentre en historias nuevas. Es una invitación a conocimiento, no es conocimiento en sí, es la puerta de entrada para un camino mucho más largo. Así que con el libro aquí los invitamos a que lo vayan a buscar y si no, si quieren noticias, claro, siga acá, en las pantallas de CNN Chile.